Y después de este editorial fuerte y contundente de Mega Noticias, vamos a enlazarnos con Juan María Naveja y con Víctor Hugo Hernández, ambos analistas, especialistas de casa, para poder hablar en torno a este tema. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Magda. Mi querido Juan María, bienvenido. Gracias por acompañarnos, Víctor. Voy a ir poniendo las preguntas sobre la mesa y a este estilo nos vamos con comentarios puntuales acerca de lo que piensan respecto a cada uno de los siguientes planteamientos. Empiezo justamente con el manejo de la pandemia. ¿Ha hablado la ciencia o ha hablado la política desde Palacio Nacional? Empiezo contigo, Juan María. Bueno, mira, para que veamos de una manera universal, la doctora Birx, que fue la que estuvo durante mucho tiempo detrás de Donald Trump, dijo que ella durante mucho tiempo se sintió atada de manos y sostiene que no dejaron que hablara la ciencia. Dice que fue censurada por la administración Trump y desearía haber sido más franca. Esto fue en una entrevista que realizó ayer. Insistió que su papel no era político. Dice, pensé que podía ser útil, que es la única razón por la que voy y hago. Dice, me llegó mucho tiempo eliminar todos los datos auxiliares que estaban llegando. Esto nos habla de que ha sido la política la que ha predominado en muchos lugares del mundo. Y bueno, yo creo que si nos trasladamos a México, ha sido un hecho lo que hemos vivido a lo largo de los últimos 11 meses, con lo que hemos visto que ha sucedido, empezando por el presidente de la República y siguiendo con el responsable de la estrategia, Hugo López-Gatell, quien más que científico ha sido un intento, un esbozo de político, Magda. Bien, muchísimas gracias, Juan María. Paso contigo, Víctor Hugo Hernández. ¿Ha hablado la ciencia o la política desde Palacio Nacional? Bueno, sí, en ese sentido es difícil no coincidir con Juan María, sobre todo también si vemos el otro contexto en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Por un lado, el hecho de que vivimos un año altamente politizado. El proceso electoral que tenemos en puerta en junio empuja y es un incentivo muy grande para que todos los actores políticos traten y participen, y más en un tema tan delicado que no lo debería de ser, pero que hasta cierto punto pues es inevitable. Por otro lado, estamos en una situación en la que está claro que los criterios en materia de salud no surgen de una deliberación de cuerpos técnicos especializados, ni de un secretario de salud, ni de un equipo de expertos, ni mucho menos. Surgen del propio criterio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues bueno, no ha contado con ese rigor científico, no ha contado con lineamientos técnicos, cuando los ha tenido no los ha querido aplicar y eso se ha reflejado. Ahora, ¿por qué se nota más esto? Pues bueno, Juan María hace bien el punto al señalar, si lo comparas en este mundo globalizado, en este mundo mundializado, en el que todo se sabe y todo se puede comparar, pues lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Estados Unidos comenzó muy mal su proceso, ya lo sabemos, liderado por Donald Trump, así le fue, perdió la elección, pero finalmente ha recompuesto el escenario. Hoy ya se reconoció el problema. Con Biden el cubrebocas se volvió obligatorio. Por otro lado, la cuarentena se volvió obligatoria para los vuelos, ya también están controlados. La coordinación federal ya también aumentó. La cooperación con el sector privado ya se incrementó. Los resultados ahí están. 20 millones, si mal no tengo el dato, de personas que se han vacunado y se quiere alcanzar que en un tiempo récord, en los primeros 100 días, se alcancen 100 millones de estadounidenses. En México, desafortunadamente, si andamos en el orden del 0.38% de la población vacunada, es decir, mucho. Y obvio, los resultados y los bandazos que se han dado. Hoy estamos viendo que no se están siguiendo los criterios que se habían marcado, que eran médicos primero, personas directamente relacionadas. Ahora ya estamos viendo servidores públicos, siervos de la nación, profesores. Tampoco se está atacando los lugares neurálgicos, ya lo vimos. Se fueron a la sierra, se fueron al campo a buscar zonas rurales. En fin, sí, hay problemas de un sistema colapsado. Y eso me lleva entonces a enlazarlo a la siguiente pregunta, Víctor, y paso con Juan María. El plan de vacunación, ¿adecuado a las necesidades del país? ¿Un plan sin privilegios? No, la verdad es que lamentablemente ha sido con privilegios. Hemos visto cómo gente que está vinculada con partidos políticos ha recibido la vacuna. Los siervos de la nación no debieron estar incluidos en esta primera etapa, que como recuerdan ustedes, el propósito era que de principio de vacunación a fines de enero estarían vacunados cerca de 700,000 elementos del Servicio Sanitario Nacional. Y como decía Víctor, no estamos ni siquiera en 500,000, estamos en una reducción. Este fin de semana se vacunó a los maestros de Campeche.
¿A cosillas de qué? ¿A juicio de qué? Es lo que estamos viendo. Mira, Magda, yo creo que el presidente de la República debió ser uno de los primeros en ser vacunados por estrategia nacional, por seguridad nacional. Esto no es, hay mucha polémica alrededor. Y entonces no hemos visto una logística. Creo que los doctores Javier Tello, la doctora Lorian Jiménez Fidi han dado elementos suficientes para exhibir cómo no tenemos una estrategia para seguir con todo esto. Y bueno, pues vean ustedes, estamos esperando una cantidad determinada de vacunas de Pfizer y ahora resulta que hoy por la mañana se acuerdan 24 millones de una vacuna que todavía no ha certificado ante la Organización Mundial de la Salud que ya haya terminado con los protocolos. Y ya el presidente López Obrador comprometió no 12 millones, como se había dicho cuando fue López-Gatell a Argentina, sino 24 millones en medio de un día una cosa, mañana la otra, Magda. ¿Qué opinas tú, Víctor Hugo, en torno a esto que comenta Juan María? Sin duda ya nos comentabas parte de tu percepción acerca del plan de vacunación, pero ahora se abona un factor más, este asunto de la adquisición de la vacuna Sputnik. Lo habíamos dicho en su momento, lo comentamos, con Juan María también lo comentamos en su momento, la aplicación de las vacunas va a ser una dura prueba para el sistema. Ya veníamos de un proceso colapsado, ya veníamos de un problema muy de desintegración y de bandazos, y entramos a una etapa en la que nuestro principal temor era precisamente, que comenzaran a surgir los motivos y las razones por las que no se está llevando a cabo el proyecto inicial o lo que se marcó. Al principio se dijo que comenzaría a haber vacunas para todos en tiempo y forma, y se cubrirían las formas y se cubrirían los tiempos para que comenzáramos primero en corto tiempo con el personal médico y después seguir con las personas mayores de 60 y así sucesivamente. Ahora vemos lamentablemente que empiezan a surgir las justificaciones que tienen cierto velo de mentira y también la opacidad. Por un lado, no sabemos ni siquiera lo más mínimo que tiene que ver con la operación de compraventa, de cómo se llevó a cabo, cuando debería ser algo elemental, poder saber cuánto nos costó, cómo nos costó, qué pagamos. Yo lo que presumo es que se nos engañó en el número de cantidades comprometidas, porque eso llevó a otra suposición que también es algo extraña. El decir que la ONU nos pidió de favor que dejáramos de recibir nosotros vacunas para que las recibieran los países más pobres, hombre, por favor, en este momento no estamos nosotros para dar, sino para recibir, si lo vemos en ese contexto. Y después, bueno, desgraciada y desafortunadamente, porque sí lo lamento sinceramente, que el presidente se enferme, que no es un asunto menor, Estamos hablando de un hombre que ya sufrió un infarto, estamos hablando de un hombre mayor de edad, estamos hablando de un hombre que tiene una gran responsabilidad y que creo sí fue muy irresponsable haber permitido que se enfermara. Ya lo habíamos visto, pero bueno, los hechos ahí están. Que bueno, justamente esta parte que mencionas de la reducción de vacunas, nada más para poner en contexto a nuestro auditorio, hay que recordar que también ahí hubo un comunicado por parte de Pfizer en donde se hablaba de esta reducción en la entrega de vacunas. Posteriormente, esta situación había sido refrendada por el propio Hugo López-Gatell y después salieron estas declaraciones por parte del presidente. Eso me lleva a una siguiente pregunta. Los desencuentros políticos, aquí en Mega Noticias Informa hemos hablado a lo largo de este espacio de dos casos en concreto. Por ejemplo, los desencuentros por parte del gobernador de Jalisco y bien por parte también del gobernador de Guanajuato como integrantes de la Alianza Federalista con la propia federación, con el gobierno federal, hablando concretamente del presidente López Obrador. ¿Estos desencuentros han influido en el apoyo en medio de la pandemia? Y empiezo contigo, Juan María. Pues desde luego que han influido, pero partamos desde el inicio, Magda. Esto debió combatirse por orden y en forma grupal. El orden significaba primero convocar al Consejo Nacional de Salubridad, como lo contempla la Constitución, con el presidente a la cabeza y todos los secretarios de salud de la Federación y de los estados de la República. No fue así. El gobierno federal se quiso ir por la libre, descalificó a los estados. Hoy, Magda, podemos seguir hablando de que no ha habido una reunión específica del presidente de la República con los gobernadores y con los alcaldes, y ya vamos para un año para poder enfrentar una situación global. Todo lo que sintetizó hace un momento Víctor es bien importante. Se dio una situación general en la cual se llegó a un choque. Se llegó a un choque en el cual no estábamos avanzando de una manera integral
para combatir. Estamos en una guerra, Magda, estamos en una guerra. Imagínate que en Estados Unidos hoy estamos hablando de más de 400,000 muertos, más de los que tuvo ese país en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que representa esta pandemia y por eso era fundamental que fuera una red global. Ahora estamos viendo que un país tan calificado como México en materia de vacunación está desarticulado, está descabezado, ni siquiera tiene una persona responsable de la vacunación. Esto nos habla de que no se ha hecho una estrategia sanitaria, una estrategia incluso política, también debió incluirse la parte política. Y lo que decía Víctor, la semana pasada nos decía el secretario de Hacienda que se van a destinar 4,000 millones de pesos a la compra de vacunas. ¿De dónde van a salir? ¿Cuándo van a salir? Todo esto que se trató de etiquetar en la Cámara de Diputados y que no se permitió por el grupo mayoritario en la Cámara. Bien, ¿tú qué opinas, Víctor Hugo, en torno a este mismo tema? Sí, bueno, definitivamente, vuelvo a insistir, el contexto político es fundamental. Estamos en el 2021 ante más de 500 cargos federales y más de 20,000 de elección local y 15 gobernaturas por lo menos. Claro que tendría que de alguna manera meterse la política, era inevitable. Aquí lo importante, y volvemos al punto, dicen que en política luego hay un error, lo demás son consecuencias. Esto se debió haber puesto en manos de un equipo especializado de medicina y que trabajaran con total libertad, como ahora lo están haciendo en los Estados Unidos, en donde sí han aceptado que esta pandemia es el de nivel de guerra. Así lo aceptó Biden al decir, estamos en guerra en este momento y bueno, en consecuencia de eso están trabajando. Y como están en guerra, está también buscando la unidad, está buscando la coordinación con gobiernos estatales, con partidos políticos y hasta con opositores, cosa que en México desafortunadamente no, y lo hemos visto. Por un lado, los gobernadores federalistas, a quienes sí me diera la impresión se les puso un tope al decirles sí, pueden ustedes adquirir las vacunas, una manera como decir, a ver, háganle como puedan para que luego ustedes mismos se ahorquen, porque va a ser muy difícil que las puedan obtener, dado que esto estamos visto se está llevando con políticas centralistas. Si gobiernos completos no han podido en este momento negociar, bueno, entidades menos centralistas como gobiernos de los estados o particulares, yo creo que va a haber muchos problemas en ese sentido. Y bueno, las discrepancias políticas que ya conocemos y que las hemos estado viviendo desde antes, sin descontar que ya habíamos deshecho nuestro sistema de salud por el problema que tuvimos con las empresas por la cuestión de las vacunas. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Juan María. Si me permiten, entonces, dentro de todos estos comentarios, las anotaciones fundamentales al final, es una pandemia que debió de contemplarse en un plan integral, sin descalificar a los gobernadores y verse en una perspectiva global. ¿Por qué? Porque la política sin duda es inevitable en este contexto, en este 2021. Sin embargo, pues se debe de admitir que la pandemia está en un nivel de guerra y como tal debe de combatirse desde un mismo frente. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos hoy. Es un gusto. Un gusto, Mario. Gracias a Juan María Naveja y a Víctor Hugo Hernández. Y vaya que hemos traído una agenda informativa bastante movida. Le damos la bienvenida también a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. Raúl, qué gusto volver a compartir contigo este espacio. Hola Magda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes ya, iba a decir buenos días, buenas tardes, gracias. Y es que han pasado tantas cosas en tan pocos minutos, escuchando esta mesa de debate con Juan María Naveja, con Víctor Hugo y contigo, desde luego interesante, diferentes visiones.